Yo le invito a que abra sus Biblias o cualquier modo que usted usa para Lucas 9, de 18 al 22. Este va a ser el enfoque de nuestro estudio de esta mañana, en lo que continuamos nuestro libro del Evangelio de Lucas. Y esto es lo que dice: y mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, que les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar el tercer día. Cuando yo era un niño, yo solía hacer muchas preguntas porque yo era extremadamente curioso, que a veces mis preguntas realmente frustraban a mi padre porque él no sabía cómo responderlas. Pero las preguntas son importantes porque son la puerta de entrada al aprendizaje. Así que es bueno hacer preguntas, es como aprendemos. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, que se encuentra en los versículos que acabamos de leerles. Una pregunta que si cualquiera de nosotros le hiciera sería incorrecta y totalmente inapropiada, y sería una evidencia grave del problema del orgullo. Y la pregunta a la que me refiero es que dijo este versículo 18: ¿y quién dice el pueblo que yo soy? Él le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen ellos que era él? Dice: ahora, si nosotros le preguntamos tal pregunta a alguien, sería equivocado, porque revelaría que nosotros estamos muy preocupados con nosotros mismos y que nos importa mucho lo que la otra gente piensa de nosotros. Sería a lo mejor un cierto reflejo de egocentrismo y que estemos tan obsesionados con lo que la otra gente piense de nosotros. Pero para Jesús, al hacer esta pregunta de lo que la gente pensaba acerca de él, que quién creía que eran las multitudes, no era solamente apropiada, pero no era solamente la pregunta correcta, pero era una de las preguntas más importantes que él pudo haber preguntado. Sucede que es una de las preguntas más importantes que alguien nos puede preguntar. ¿Y por qué es eso? Porque nuestra entera eternidad depende de la respuesta a esta pregunta, y si lo hacemos correctamente. Con respecto a lo importante que esta pregunta, un maestro de la Biblia dijo: ¿pero quién decís que yo soy? Introduce el tema más crítico que enfrenta cualquier persona: la cuestión de la identidad de Jesús. El lugar de donde la gente pasa la eternidad, ya sea el cielo o el infierno, depende de responderla correctamente. La filosofía humanista y el secularismo, así como los sistemas teológicos aberrantes, los cultos y las religiones falsas, inevitablemente rechazan la verdad sobre la naturaleza y la obra de Jesús. El número de libros, artículos, ponencias, simposios y conferencias, discusiones que abogan sobre la identidad falsa con respecto a Jesucristo es aparentemente interminable. Esta pletora de esfuerzos supuestamente eruditos y religiosos para descubrir quién es Jesús seguramente sugiere a algunos que la pregunta es muy compleja, tal vez incluso irresoluble. En realidad, sin embargo, lo más difícil para ellos, que rechazan la clara revelación de la Biblia. Ahora bien, esta no es la primera vez que se plantea la cuestión de la identidad de Jesús en el Evangelio de Lucas. De regreso en el capítulo 8:25, después de que Jesús hubo calmado la violenta tempestad en el mar de Galilea, leemos que los discípulos se decían unos a otros: ¿quién es pues este que manda aún los vientos y las aguas y ellos le obedecen? De nuevo, la cuestión de la identidad de Cristo surgió en Lucas 9:9, cuando Herodes el tetrarca le dijo: yo mismo hice decapitar a Juan, pero ¿quién es este hombre de quien oigo tales cosas? Y aunque Herodes estaba confundido en cuanto a la identidad de Cristo, Lucas en realidad comienza a responder su pregunta sobre quién es Jesús al contarnos inmediatamente sobre el milagro de alimentar 5,000, lo que implica que esta demostración del poder creativo de Cristo, que Él es Dios, el Creador.
Sin embargo, lo que estaba implícito en el milagro declarado explícitamente aquí por estos apóstoles es que nosotros vemos que en la respuesta a una segunda pregunta planteada por Jesús a los apóstoles, diciéndoles, ¿y quién pensaban ellos que él era? Pedro contestándole a él le dijo, tú eres Cristo de Dios. Ahora, no hay nada vago o ambiguo acerca de esta declaración. Es una declaración y afirmación clara, definitiva, de que otros hombres que conocían mejor a Jesús que nadie más creían que Él era el Mesías de Israel, el prometido por Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos a este pasaje del Evangelio de Lucas, la pregunta que enfrentamos es lo que hacen la gente. La gente tiene que hacer preguntas y en este caso preguntamos, ¿por qué Jesús le preguntó a estos hombres estas dos preguntas? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y quién decís tú que yo soy? ¿Y por qué hizo estas preguntas en este momento en particular a estas personas en su ministerio? Y la respuesta a todo esto es porque el tiempo de su crucifixión se estaba acercando, lo que lo impulsó a él a intensificar el entrenamiento de sus apóstoles con el fin de prepararlos para su futuro ministerio. Y por lo tanto era necesario que entendiera no solo quién era él, el Mesías, sino qué clase de Mesías era. Aquel que sería traicionado, arrestado, azotado y luego ejecutado. Y después sería levantado en el tercer día. Aunque Lucas a menudo presenta su material a lo largo de la línea de temas y sujetos en lugar de un orden cronológico, aquí hay una línea de tiempo para que este pasaje que vemos en el capítulo 9 es aproximadamente 2 años y medio en el ministerio de Cristo. Así que por ahí de 2 años y medio, Jesús ha estado pasando el tiempo en el área de Galilea enseñando a sus 12 apóstoles quién es Él, por medio de sus milagros sobrenaturales, su enseñanza autoritativa, su vida perfecta. Sus discípulos han recibido innumerables lecciones, todo diseñado para inculcarles la gran verdad de que Jesús de Nazaret es el Mesías divino, el Rey. Y ahora con su arresto y crucifixión a unos 6 meses de distancia, Jesús pone fin en su ministerio en Galilea. Y así usted lo va a ver conforme continuamos en las siguientes semanas, meses, posiblemente años, yo no sé. En este estudio de Lucas vamos a estar viendo cómo él va a salir de Cafarnaum y comienza un viaje que terminará en Jerusalén, donde él será arrestado, juzgado y luego crucificado. Y así que sabiendo todo esto, Jesús decide que ha llegado el momento de dar a sus hombres, como lo dice John MacArthur, su examen final, que consistía de solamente una pregunta: ¿quién diceis que yo soy? Es decir, a la luz de que las otras personas dicen de mí, quiero que me digas tú, ¿quién tú dices que yo soy? Y luego, como ya lo he mencionado, actuando como portavoces de todos los apóstoles, Pedro dice en una versión más completa que se encuentra en Mateo 16, él le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, aunque esta fue una confesión notable de Pedro, usted debe de saber que esta no era la primera vez que uno de los discípulos de Cristo había confesado que él era el Mesías, era el Hijo de Dios. 2 años y medio antes de esto, al conocer a Jesús por primera vez, Andrés y Felipe y Natanael hicieron confesiones similares. Por ejemplo, vemos en Juan 1:41, leemos acerca de Andrés, el hermano de Pedro. Vemos que dice: primero encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y luego un par de versículos más adelante, en Juan 1:45, leemos que Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley y también los profetas. Más adelante, en Juan 1:49, leemos: al encontrarse con Jesús, Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por lo tanto, Pedro no fue el único discípulo, ni siquiera el primero,
que confesó que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué se considera la confesión de Pedro tan especial? Escuche atentamente. Y se debe a que la confesión de Pedro se basó en años de observar a Jesús y contenía una profunda convicción que no era estaba tan seguro que él encontró desde el principio de este ministerio, y verá estas declaraciones de Andrés, Felipe y Natael. Todos estos hombres se convirtieron en apóstoles, y ocurrió esto muchos años atrás, cuando apenas conocieron a Jesús por la primera vez, y su comprensión y expectativas del Mesías eran muy diferentes. Es probable que, al igual como muchas otras personas de Israel, en ese momento ellos tuvieran unos conceptos erróneos del Mesías y que esperaban que él fuera simplemente un gobernante político, uno que derrocaría violentamente al gobierno romano y liberaría al pueblo judío de la opresión gentil. Por lo tanto, cuando al principio declararon que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, eso se basó en una visión muy superficial y algo defectuosa del Mesías. Sin embargo, después de haber estado con él por un poco menos de 3 años, no había indicio de que él fuera un Mesías político que iba a deshacerse del gobierno de Roma. Jesús estaba preguntándole a ellos: ¿quién dices que soy yo ahora? Es decir, él dice: después de que has observado mi vida, ¿tú entiendes quién soy yo? Aunque yo no he podido llegar a tus expectativas, ¿qué piensas ahora de mí? Ahora que te das cuenta que yo no voy a ser un líder político que va a derrocar a Roma. Así que, por lo tanto, la confesión de Pedro es tan especial aquí que en Lucas 9:20 lo que él tiene que decir acerca de Jesús se basa en años de observar y escuchar al Señor. Estos hombres conocían a Jesús mejor que nadie. Durante 3 años estuvieron con él todo el tiempo. Ellos estuvieron con él, lo escucharon, lo vieron, lo acompañaron. Ellos estaban ahí en su mismo espacio por 24 horas, 7 días a la semana. Ellos lo conocían, y después de muchos años de observarlo y de escuchar lo que él tenía que decir, no basado en expectaciones raras o errores, o que dijeran que Pedro es el que va a hablar por todos. No, en este momento vemos que Pedro ha tenido todas las oportunidades de escuchar todas las otras opiniones que ha oído alrededor acerca del Señor. Y había mucha gente que acusaba al Señor de que estaba blasfemando, que era demoníaco. Y la apatía de muchos en Galilea, que veían los milagros de Cristo y se mostraban indiferentes. El entusiasmo de otros que veían a Jesús solo como un gran hacedor de milagros y nada más. La ira de la gente de Nazaret, la ciudad natal de Cristo, que trató de matarlo. Y Pedro incluso ha escuchado al gran Juan el Bautista expresar sus dudas de que Jesús fuera el Mesías. Y sin embargo, después de escuchar todos los diversos puntos de vista acerca de Jesús, Pedro ha llegado a su propia conclusión acerca de él. Y aunque su respuesta tiene que ver con una revelación divina, a la luz de una cuidadosa consideración de todo lo que Jesús ha hecho y dicho hasta este punto, la conclusión viene aquí, que su creencia y su convicción de quién es Él es de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y amigos, esto es precisamente el lugar al que el Señor ha estado moviendo a todos sus apóstoles para convencerles de que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, de que Él es el que esperaban. Y como recordarán, comenzando con la muerte de Juan el Bautista, que señaló que su propia muerte no estaba lejos, Jesús entró a una nueva fase en su ministerio, ya que se retiró del ojo público para pasar más tiempo a solas con sus apóstoles, para poder entrenarlos y discipularlos.
Él empezó a moverlos, a prepararlos para este punto una vez que murió Juan el Bautista. Y como yo le he señalado previamente, lo hizo por la sencilla razón de que el fin de su ministerio estaba a la vista aproximadamente 6 meses de este evento. Por lo tanto, él necesitaba preparar a estos hombres para una vida sin su presencia física. Ustedes pueden ver por sí mismos los sufrimientos venideros y su muerte estaban en su mente. Y esto es lo que es el papel clave que intensifica este entrenamiento a sus apóstoles. Fíjense lo que Jesús dijo después de que Pedro confesó de que él era el Mesías. En Lucas 9, 22 al 23, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y luego sea muerto y resucitado al tercer día. Y luego dijo en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dice, toma tu cruz como yo tomo la mía, hablando eso mismo de su muerte. Así que con su muerte inminente en mente y su necesidad de preparar a los apóstoles para estar seguros de quién es Él, Jesús decide interrogar a sus apóstoles acerca de su propia identidad. Y Él les hizo 2 preguntas. La primera de ellas dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Vemos que aconteció que mientras él oraba sola, los discípulos estaban con él y él les preguntó, ¿quién dice el pueblo que soy yo? Y Lucas comienza este pasaje diciéndonos que justo antes de que el Señor interrogara a sus apóstoles sobre lo que otros estaban pensando acerca de él estaba orando. Él estaba pasando tiempo en oración con Dios, el Padre, algo que hacía con bastante frecuencia porque necesitaba que el Padre lo fortaleciera constantemente a la luz de todas las dificultades y desafíos de su ministerio. En el Nuevo Testamento revela que a menudo pasaba tiempo en oración justo antes de que ocurriera un evento importante, por lo que leemos que oró justo antes de su bautismo y justo antes de elegir a sus 12 apóstoles. Y ahora aquí leemos que Jesús estaba orando justo antes de hacer estas 2 preguntas importantes a sus apóstoles. Ahora, ¿cuál es lo que estaba el Señor orando? ¿Qué quería? Lucas no los dice, pero es muy posible que él estuviera pidiéndole al Padre que usara estas preguntas para traer una firme convicción y un sentido de seguridad a estos hombres con respecto a su identidad. Porque como lo hemos observado en la historia de la alimentación de los 5,000, puede ser que estos hombres pueden ser a veces torpes y lentos para comprender la verdad acerca de Jesús. No diríamos que ellos no eran los más inteligentes de todos, pero ellos eran hombres que estaban entrenados por Jesús para que poco a poco fueran entendiendo esta verdad que les revelaría el Padre. Ahora Lucas nos dice que aunque Jesús estaba orando solo, sus discípulos estaban con él, ellos estaban cerca. Y así que después de orar, él volvió hacia ellos y les hizo su primera pregunta. ¿Quién dice la multitud que soy yo? Ahora, en Mateo vemos el relato completo de este pasaje que nos dice varias cosas que nos ayudan a entender mejor el significado de esta pregunta planteada de Jesús a sus hombres. Mateo 16:13 dice, cuando Jesús entró al distrito de Cesarea de Filipo, preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, Mateo nos dice 2 cosas que Lucas no incluye en su relato. En primer lugar, nos dice que Jesús hizo esta pregunta mientras él y sus discípulos estaban en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Y es muy significativo y su significado ciertamente no queremos perderlo. Déjeme que le explique. Cesarea de Filipo era un área predominantemente gentil, ubicada a unas 25 millas al noreste del mar de Galilea. Estaba cerca del pie del monte de Hermón. Yo he estado ahí en esta área y yo le voy a decir que es una de las cosas más hermosas de todo Israel. No está muy lejos de la frontera de Lebanón. Pero en los días de Jesús, esto era un lugar muy conocido por su paganismo. Ellos tenían templos por todos lados, por toda la ciudad, por toda el área. Muchos de ellos eran unos santuarios que estaban alabando a Baal
y había un lugar conocido que estaba dedicado al dios griego Pan, el dios de la naturaleza. De hecho, hoy en día es un área que, aunque se encuentra dentro de las fronteras de Israel, no se llama Cesarea de Filipo, sino que ahora se llama Panias, que es la pronunciación árabe de la palabra Panias, y es un nombre relacionado con ese antiguo dios Pan. Además, en Cesarea de Filipo, en este momento había un gran templo de mármol blanco construido para la gloria del emperador romano César. De hecho, ahí es donde la ciudad en los días de Cristo obtuvo su nombre. Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande, que gobernó la ciudad, llamó este lugar Cesarea, que significa la ciudad de César. Y cuando añadió a Cesarea su propio nombre, Filipos, para distinguir esa Cesarea del norte de la ciudad con el nombre de Cesarea situada, que había otra Cesarea cerca del mar Mediterráneo. Ahora, no pierde el significado de todo esto, es muy importante. Cuando Jesús y sus discípulos llegan al distrito de Cesarea de Filipo, observando todo tipo de templos dedicados a muchos dioses falsos de la zona que eran adorados allí, el verdadero Señor de gloria le pide a sus hombres que le digan qué piensa la multitud de quién es Él. Es decir, podían ver por los muchos templos por los que pasaban, por todos los que adoraban a Baal, a Pan o a César. Lo que Jesús estaba interesado en escuchar es lo que la gente decía, qué es lo que la gente decía acerca de Él. Y ahora la segunda información que Mateo nos dice, que no se encuentra en el relato de Lucas, es que al pedirle a sus discípulos que les dijeran lo que la gente estaba diciendo de Él, Él se refiere específicamente a sí mismo como el Hijo del Hombre, que era un título mesiánico, y ese está basado en Daniel 7:13, el que habla de que el Mesías reinará sobre su reino. El Hijo del Hombre es una expresión que se menciona alrededor de 80 veces en el Nuevo Testamento con referencia al Mesías. Pero aunque normalmente se refiere a Mesías, en este contexto, aquí en Lucas 9, parece que Jesús, aquí lo vemos, que hasta en Mateo también lo menciona. Aquí dice que Jesús estaba usando simplemente ese modo de identificarse a sí mismo con su humanidad en lugar de la gloria divina que él tenía. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Simplemente él está preguntando, ¿quién creen que soy yo? De hecho, parece ser que el punto obvio aquí, porque no solo Lucas, sino también Marcos registran esto diciendo, ¿quién dicen ellos que yo soy? Ahora, las personas que Jesús tenía en mente, las personas a las que él se refería, no eran las personas que eran antagónicas hacia él, como los líderes religiosos de Israel. Era conocimiento común, como las personas de los fariseos y los escribas, y ellos sabían qué pensaban ellos de él. Creían que era un fraude mesiánico o incluso satánico. No, las personas a las que Jesús tenía en mente cuando él pregunta del público en general, él habla de la multitud de personas que lo seguían por todo Israel, la gente que no estaba comprometida con él como sus discípulos y que quería saber qué decían de él. Él quería preguntar qué pensaban de él. ¿Qué decían estos hombres acerca de él? Él está preguntando, no la gente que él ya sabía que era negativa acerca de él, pero sino la gente que lo seguía como algo positivo y lo buscaban. Ahora, antes de que escuchemos a los discípulos decirle a Jesús quién pensaba la gente que era, necesitamos entender lo que Jesús hizo, una pregunta que no era porque él era ignorante y carecía de entendimiento. Él sabía exactamente lo que la gente estaba diciendo acerca de él, porque siendo Dios, él es omnisciente, lo que significa que lo sabe todo. Verá, la razón por lo que él les hizo esta pregunta a sus discípulos es que como sus discípulos, él quería que consideraran cuidadosamente lo que otros decían acerca de él para obtener de ellos lo que ellos creían realmente de él. Esta pregunta fue una introducción natural para preguntarles qué pensaban de él.
Así que habiendo preguntado a ellos qué decía el hombre típico de la calle acerca de él, volviendo a Lucas 9:19, leemos lo que le dijeron. Ellos le respondieron y dijeron: Juan el Bautista, otros dicen que Elías, pero otros que uno de los profetas de la antigüedad que ha resucitado. Ahora los discípulos responden a Jesús diciéndole que no había un consenso entre la gente en cuanto a quién pensaban que él era. Hay diferentes personas, diferentes puntos de vista acerca de quién es él. Y la gente no estaban todos de acuerdo, así que no había una sola respuesta para esto. Algunos de ellos decían que era Juan el Bautista, que él había resucitado, que era el que había resucitado de la muerte. Otros decían que eso era lo que Herodes creía que era él. Vemos en Mateo 14:1 al 2, y cuando era tiempo, el tetrarca Herodes oyó la noticia de Jesús y dijo a sus siervos: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso obra milagros aquí. Pero otros dijeron, especulando, que Jesús era el profeta del Antiguo Testamento, Elías, que había regresado del cielo, y ahora bien, que él realmente, como nunca murió, él estaba aquí regresando. Pero bueno, ¿por qué ellos pensaban que Jesús era Elías? Bueno, porque ellos decían que Elías estaba asociado con el anuncio de la llegada de Mesías. Y así como el Antiguo Testamento termina con Malaquías 4 diciendo que Dios va a enviar a Elías antes de la venida del día grande y terrible del Señor. De hecho, todavía es una costumbre que el pueblo judío de hoy, al celebrar la fiesta de Pascua, tengan un asiento vacío en la mesa en anticipación de que Elías está entre ellos para entrar a la casa para avisarles que el Mesías va a estar ahí. Cuando yo crecía y de pequeño, cuando yo tenía mi trabajo, cuando yo era un pequeño, era de que yo abriera la puerta para que ellos en el día de Pascua, para ver si venía Elías, si Elías había llegado. Parece un poco tonto, pero mi trabajo era abrir la puerta a ver si Elías había llegado. Así que en el mismo día de Jesús, que en lugar de que Jesús era el Mesías, decían que él era Elías, que venía a anunciar la llegada del verdadero Mesías. Así que otros, como dijeron los apóstoles, creían que Jesús era un profeta del Antiguo Testamento, porque en el relato de Mateo, en este versículo, dice que algunos pensaron que Jesús era el profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, resucitado de entre los muertos. Y ahora bien, ¿por qué algunos señalarían a Jeremías resucitado como la identidad de Jesús? Bueno, no sabemos por qué nos dicen esto, pero una sugerencia es que está basado en una tradición judía popular, que muchas personas de ese día creían que Jeremías había tomado el arca de la alianza y el altar del incienso del templo y había escondido estos artículos durante el tiempo de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Sin embargo, justo antes de que llegara el Mesías, según esta tradición, no es en la Biblia, es una tradición, su creencia es de que Jeremías vendría de nuevo, devolvería estos objetos al templo y así, una vez más, en lugar de ver a Jesús como el Mesías, como aquellos que creían que Jesús era Elías, algunos decían que era Jeremías, que vendría antes de la llegada del verdadero Mesías. Y finalmente los discípulos le dicen a Jesús que otras personas, en lugar de arriesgarse a identificarlo como el profeta específico, como Juan, Elías o Jeremías, se negaron a especular de quién era él. En cambio, ellos solamente decían que era un profeta del Antiguo Testamento. Ahora, lo que es bastante interesante de todas estas creencias entre la gente acerca de Jesús es de que ninguna de ellas representaba ningún antagonismo abierto o hostilidad hacia él. Pero sin embargo, todos estaban equivocados acerca de él. Nótese sobre todas estas opiniones públicas de Jesús, tenían en común que las personas creían que él era un profeta de Dios, que vino antes del Mesías
y que todas estas creencias que ellos tenían, entienda bien. Ellos decían que esto era un gran cumplido cuando decían que Jesús era uno de estos profetas. Porque ellos tenían estos profetas en alta estima, así que ninguno de ellos eran verdaderos, pero ellos tenían un gran complemento de que lo compararan a Jesús con ellos. Y esto, amigos, es un tema de importancia crítica para cada uno de nosotros para considerar, porque hay millones de personas, que hay gente que estiman a Jesús de un modo muy especial, y ellos son los musulmanes. Porque la religión del Islam acepta oficialmente a Jesús como un profeta de Dios, pero no como Dios. Hay muchas otras personas hoy en día que no están abiertamente hostiles hacia Cristo y de hecho tienen unas actitudes muy positivas hacia Jesús de Nazaret. Lo ven bajo una buena luz. Algunos de ellos lo ven como un gran maestro moral y ético, otros como un rabino sabio y un erudito. Otros lo consideran como el epítome de la espiritualidad genuina. Pero francamente, todos estos puntos de vista que consideran que Jesús es un buen hombre, tal vez incluso puede ser el mejor y más noble hombre que ha existido, no solamente están equivocados, pero es una tontería. Y esto es ilógico, y esto se demuestra que es tonto e ilógico cuando uno realmente se pone a pensar acerca de este tema. Hace muchos años, el erudito literario C.S. Lewis pensó esto, y esto fue lo que él dijo: estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que a menudo dicen sobre él, Jesús. Estoy listo para aceptar a Jesús como gran maestro moral, pero no lo acepto como su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre, dijera el tipo de cosas que Jesús dijo, ¿no sería un gran maestro moral? Se está refiriendo a Jesús afirmando que Él era Dios. O bien sería un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que un huevo escalfado sería como el diablo del infierno y debes de hacer tu elección: o callarlo por tonto, o puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes postrarte a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre Él. Él es un gran humano. Él no nos ha dejado abiertos. Esa no era su intención. Ahora escuche, teniendo una visión equivocada de Jesús no simplemente es tonto e ilógico, es extremadamente peligroso. Porque independientemente de las cosas positivas que una persona puede pensar sobre Jesús, si no ven como Dios en carne humana está perdido en sus pecados, porque ellos están perdidos en sus pecados, ellos están en peligro de un juicio eterno. Y esto es precisamente la razón por la que el apóstol Pablo dijo en las palabras a los Romanos 19: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo dice que solo la fe en Jesús como Señor, no como un hombre bueno, traerá la salvación del pecado, porque solo aquellos que creen en Jesús y que Él es el Señor pueden entender el significado de su cruz, que es la clave para la salvación. Verá, para perdonarnos de nuestros pecados era necesario que la justicia santa y la justicia de Dios fuera satisfecha por el pago aceptable de los pecados, y puesto que solo Él mismo estaba calificado para hacer un sacrificio eterno, infinito y perfecto, Él se hizo hombre para poder morir en el lugar de los pecadores como nuestro sustituto. Esa es la razón por la que es tan importante que usted personalmente crea que Jesús fue más que un buen hombre. Él era la deidad absoluta. Sin embargo, me pregunto si algunos de ustedes que están aquí o que están viendo, ustedes como la gente en general, como la población de ese día, ustedes no tienen más que sentimientos positivos sobre Jesús, pero no lo ven como el Señor soberano del universo, aquel al que se tienen que someter y rendir por su vida. Ese es un lugar peligroso en el cual estar,
porque si usted no lo entiende, si usted está en un lugar delicado, si usted cree que Jesús solamente fue un buen hombre, un buen profeta, no es suficiente con Dios. Hay muchas personas en este planeta que están perdidas, en camino al infierno y que creen cosas buenas acerca de Jesús, pero no conocen su identidad verdadera. Así que volviendo a Lucas 9, vemos que Jesús ha preguntado a propósito a sus discípulos qué pensaba el público, la gente, quién era él. Pero él ha hecho esto como le he mencionado, porque quería saber también qué decían ellos acerca de él. Y así es lo que nos dijo Lucas. Así que vemos que habiendo preguntándole a los apóstoles quién pensaban quién era él, ahora les dice, ¿y ahora quién crees que soy yo? Y entonces Pedro dijo, ¿quién soy yo? Eres el Cristo de Dios. Ahora, esta pregunta fue planteada a todos los discípulos, pero como de costumbre, el impetuoso Pedro tomó la iniciativa, habló en nombre de todos ellos. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, es muy posible que había habido una pausa incómoda por parte de los discípulos, un silencio momentáneo entre ellos, antes de que Pedro hablara, y luego en esto, porque la respuesta a la pregunta previa de Cristo sobre qué era lo que la otra gente pensaba de él, y entonces le contestan en unísono, pero acerca de esta pregunta, diciéndole a ellos, ¿tú qué crees? ¿Quién crees que soy yo? Ahí nadie lo dijo rápido, así que Pedro se quedó en silencio, ahí no dijeron nada. Así que viene Pedro aquí, él ya saben que no era un hombre introvertido, muchas veces habló antes de pensar, era impetuoso, pero en este caso sí lo pensó y él contestó con una respuesta increíble, que ha sido una de las preguntas, una respuesta de las más excelentes que se han dado acerca de Jesús. Nosotros vemos en Mateo que él dijo, que le contestó en el relato de Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, fue como respondió Pedro. Ahora, con estas breves palabras, Pedro dijo exactamente lo que Jesús quería oír, porque lo que dijo era la verdad acerca de él. Primero lo llamó el Cristo, que contrariamente a lo que mucha gente cree, no era el apellido del Señor. El término Cristo proviene de la traducción griega de la palabra hebrea para Mesías. Es la palabra Christos, que significa literalmente el ungido. Entonces, cuando Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Ahora bien, la palabra Cristo o Mesías se usaba principalmente en el Antiguo Testamento para describir a los reyes, sacerdotes y profetas. ¿Por qué? Porque ellos eran ungidos con aceite en consagración por su servicio al Señor. Así que se conocían como los ungidos. Sin embargo, con el tiempo y el término del ungido o el Mesías llegó a asociarse en la mente del pueblo judío con un rey en particular, que era el rey David, a quien Dios prometió que uno de sus descendientes vendría, y ese descendiente, uno de sus hijos, vendría acá, derrocaría a los enemigos de Israel, se sentaría en el trono y reinaría con justicia sobre su pueblo. Así que con el tiempo del concepto del Cristo, fue el de un rey que estaba largamente esperado de la línea de David, y que sería tal como David, tanto como el sentido de que triunfaría sobre los adversarios gentiles, así como justo en la forma de gobernar a su pueblo. Pero Pedro dijo algo más acerca de Jesús. No solo lo llamó el Cristo, el descendiente de David, pero también le dijo que era divino, que él era era el Dios vivo en carne. Le dijo el Hijo del Dios vivo. Él mismo le está diciendo, en contraste a todos los falsos dioses muertos que están adorados aquí en Cesarea de Filipo, nosotros creemos que tú eres el Dios verdadero, el Hijo de Dios, que está vivo, y que tú no eres un ídolo muerto.
Y es por eso que es tan importante y significativo que leamos estas palabras. Es así como entendemos lo que está pasando. Le dicen, tú eres el hijo del Dios viviente. Ellos son unos ídolos muertos. Así que a pesar de que en este momento Pedro y el resto de los apóstoles no comprendían la necesidad o no entendían claramente que Él sería el que tendría que ir a la cruz y que pagaría un precio infinito por el pecado, aún así ellos creían la verdad acerca de Él, que Él era una deidad. No sabían muy claramente por qué, pero lo entendían y lo aceptaban. Y de acuerdo a la respuesta de Pedro, esto es lo que vemos en el Salmo 2, que habla el concepto dual de Mesías, del Hijo de Dios. En el Salmo 2, del 1 al 7, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y con su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tú eres el Mesías, tú eres mi hijo. Lo que me parece bastante inusual acerca de la creencia de Pedro en Cristo es que era tan diferente de lo que la población en general decía. La mayoría de la gente creía que Jesús era simplemente un profeta que anunciaría la llegada del Mesías, pero Pedro dijo que él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Usted sabe, Pedro no tenía miedo a estar en desacuerdo con el punto de vista popular de su época acerca de Jesús. No, él no tenía ningún temor. Así que como nosotros nunca deberíamos estar intimidados por creer en Jesús como nuestro Dios, incluso cuando la mayoría de las personas en nuestra cultura rechazan este punto de vista, sino más bien se burlan, creen que no tenemos cerebro, que no entendemos cómo consideramos tal cosa. Recuerde, la mayoría nunca determina cuál es la verdad. Dios es el que determina la verdad. Y la verdad es de que Jesús es el Mesías, Dios en carne humana. Así que habiendo hecho esta gran confesión, Pedro y los apóstoles pasaron su examen final, obtuvieron la respuesta correcta. Jesús es el Mesías de Dios. Por lo tanto, en este punto ellos están esperando que Jesús, una vez que escuchó a Pedro decir que él era el enviado, que él le hubiera dicho a Jesús y que hubiera mandado a sus discípulos por todo Israel para que dijeran a todos la verdad de quién era él. Tú lo sabes y ellos necesitan saberlo. Yo no soy el que viene antes del Mesías, yo soy el Mesías. Pero él no hizo eso. Pero en lugar de enviarlos a decirles a otros quién era él, que él era el Mesías, Jesús hizo algo que realmente debió haber conmocionado a los apóstoles. Les prohibió que absolutamente le dijeran a alguien quién era él, que él era el Mesías. Y esto fue lo que les instruyó, que no le dijera nada a nadie. Esto es lo que dice Lucas de 9 en el versículo 21. Después de esta gran confesión a Cristo, Él les dijo y les advirtió. O sea, cuando él habla de esta palabra, instruyó, esa palabra significa que él les ordenó, como un oficial militar ha ordenado a alguien que está bajo su mando, que se retiren y que no le digan nada a nadie. Así que Jesús insiste muy claro que nadie diga nada, que él es el Mesías. Así que, ¿por qué haría él esto? ¿Por qué el Señor no querría que otros conocieran su verdadera identidad como el Mesías de Israel? Bueno, hay una buena razón por esto, y la razón es porque el pueblo judío odiaba tanto al gobierno romano y anhelaba ser liberado de su opresión, que ellos hubieran seguido a cualquier
persona que afirmara ser el Mesías. Usted verá más adelante, ellos siguieron a Mesías falsos y por eso sufrieron de un modo muy fuerte. Y por eso cuando los apóstoles empiezan a decir que él era el Mesías, entonces la gente hubiera interpretado que él era un Mesías político que vendría aquí a salvarlos de la tiranía, de que ellos iban a levantar en contra de Roma y que entonces mucha gente moriría, pero ellos serían liberados. Y esto no es quien era Jesús. Jesús no era un Mesías político que venía a rescatarlos de su tiranía de Roma. Él era, nótese eso, un Mesías sufriente que había venido a rescatarlos de la tiranía del pecado, muriendo en la cruz como sustituto portador de los pecados. Y eso es exactamente la razón por la que Jesús procedió en el versículo 22 y le dice a sus apóstoles estas palabras: el Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho y será rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Él declaró muy claramente qué clase de Mesías era él, que él no era un Mesías político terrenal, sino un Mesías sufriente, que debía hacerlo, y esto quería decir que era absolutamente necesario y que no podía cambiarse porque era su voluntad soberana de Dios para él. Él debería de sufrir, él debería de ser rechazado por el liderazgo religioso de Israel y él iba a ser asesinado, pero luego resucitaría de entre los muertos al tercer día. Todo lo que dijo el Salmo 22. Jesús dijo, todo esto tenía que pasar, todo lo que Isaías 53 dijo acerca de su muerte tendría que pasar. Usted ve lo que Jesús está diciendo aquí, está diciéndole a ellos que experimentar lo que pasaría en los siguientes meses. Iba a sufrir al ser traicionado por Judas, golpeado y escupido por los miembros del alto consejo judío, azotado por los romanos. Entonces iba a ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Lo iban a poner a prueba y escuchar aquí afirmaciones de que él era el Mesías y iban ellos a estar en contra de él, lo iban a asesinar, ya que los líderes judíos lo entregaron a los romanos para crucificarlo, pero él no permanecería muerto. Él sería resucitado por el Padre al tercer día, como testimonio del hecho de que el Padre había aceptado su sacrificio eterno a favor de los pecadores. Este es el tipo de Mesías que Jesús quería que la gente de Israel lo conociera, no un Mesías político, sino uno que sufriría y moriría en la cruz por los pecadores. Este es el mensaje de los apóstoles que eventualmente proclamarían unos acerca de los otros, pero ellos tomarían ese mensaje al mundo. Pero tendrían que esperar hasta después de su muerte y después de su resurrección y después de que volviera a ascender. Sin embargo, por ahora, Él les dice a sus apóstoles y les prohíbe que ellos digan algo. Y sin embargo, lo que Pedro y los demás creían acerca de Jesús era absolutamente correcto. Él era el Mesías, Él es el Mesías, y tendrían que esperar a que otros supieran, y en aproximadamente 6 meses el resto del mundo lo sabría. Ahora, ha sido un poco más de 2000 años de que los seguidores de Cristo han estado proclamando la verdad acerca de Jesús por todo el mundo, no solamente por los misioneros, sino por la gente de este mundo que vive por toda la tierra. Él está dicho que Él es el Mesías que murió por los pecadores, que Él es el Hijo de Dios que murió para redimir el pecado de otros. Pedro y sus apóstoles lo sabían. Ahora, ¿usted lo cree? ¿Usted cree como esos dos lo creyeron? Que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el mismo Dios, no solo el Dios, sino que Él es completamente Dios. Esta es la pregunta más importante que algún día le va a alguien a preguntar, y la respuesta más importante que usted puede contestar. Puede ser muy posible que usted tenga la respuesta correcta a esta pregunta y que teológicamente y intelectualmente usted sepa quién es Jesús y puede pasar este examen final. Y usted va a
confirmar que sabe que murió en la cruz, pero aún con todo esto, usted puede no tener una relación con Jesús, no afecto por Él, no salvación por medio de Él. Así que yo le pregunto, ¿y cómo puede ser esto posible? Bueno, es exactamente la creencia de mucha gente. Muchos demonios creen lo mismo, mucha gente cree en Él, lo reconoce, saben quién es Él, pero vemos nosotros acerca de R.C. Sproul escribió lo siguiente: Satanás sabía durante todo el ministerio terrenal de Jesús de que Jesús era el Hijo de Dios encarnado, y por mucho que lo entendiera intelectualmente, lo odiaba apasionadamente. Sabía quién era Jesús, pero no estaba interesado en seguirlo, solo en destruirlo. En el registro bíblico, los primeros personajes que reconocerían la deidad de Cristo detrás del velo oculto de su humanidad fueron los demonios del infierno, por lo que para ellos no era un problema la falta de conocimiento de su identidad, sino era una falta de afecto por aquel que era el Hijo de Dios. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿usted tiene afecto por el Hijo de Dios? ¿Usted ha recibido a Jesús en su vida? ¿Usted lo ha recibido como su Señor, como su Salvador? ¿Usted ha abierto su corazón a Él? ¿Usted ha puesto su confianza en su vida por su salvación? Usted puede creerlo todo correctamente, pero nunca le ha dado su vida. Usted se ha arrepentido, que usted sabe que cualquier cosa que no es agradable para el Señor, usted la va a cambiar, usted va a confiar en Él completamente para su salvación, no sus buenas obras, no la iglesia, pero en Él y solamente en Él. Y si usted no ha experimentado esto, si usted no ha abierto su corazón al Señor intelectualmente, haga hoy que sea el día de su salvación. Hay pastores que van a estar aquí en la parte de enfrente. Si usted tiene alguna pregunta, podemos hablarle de Jesús, de que lo conozca, de que usted no sepa solo de Él, pero que lo conozca personalmente a Él. Oremos. Padre, te agradecemos por ese pasaje de la Escritura. Nosotros decimos con Pedro, con los apóstoles, nosotros conocemos y creemos y sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tú eres Dios en carne. Y así, mientras nuestro corazón se rompe por la gente que no te conoce, hay gente que está aquí, gente que puede estar viendo este mensaje desde casa una y otra vez y que han acumulado mucho conocimiento, pero que nunca realmente han venido al punto de su vida en el cual ellos están arrepentidos de su pecado, y que quieren alejarse de él, de que ellos vengan a ti, de que ellos dejen su pecado, de que ellos obtengan la salvación y que intelectualmente ellos sepan una verdad, pero que abran su corazón a Jesús. Y nosotros, Padre, a los que sí te conocemos, te pido que nos des fortaleza a nuestro corazón, de que nos des la claridad para conversar con la gente que no tiene el conocimiento, de que nosotros seamos gente que tenga el coraje de hablar de ti, de caminar contigo, y de que nosotros seamos gente que pueda ser amoroso y tenga una compasión con la gente que no te conoce. Y que sigamos proclamando tu nombre como nuestro Dios y Señor. Todo eso en tu nombre. Amén. Gracias por haber venido.